This morning we're going to hear what God has to say. Hoy en esta mañana vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir. And I do not mean that I am God, y no quiere decir que yo soy Dios, but we're going to actually go into Scripture. Vamos a meternos a la Escritura. We're going to see what God says in His Word. Vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. And I thought it was a timely message. Creo que era un tiempo apropiado. I think that with everything that's happening, lo que está pasando, what's happened in the past, lo que ha pasado en el pasado regarding disasters, hablando de desastres naturales, tragedies, tragedias. I think it's important for you to understand that we don't shy away from difficult topics here at church. No nos desviamos o no evitamos temas fuertes. I think because as people, we want the truth. Como personas necesitamos la verdad. And there's no better place to get the truth in the Word of God than God Himself. No hay un lugar o persona mejor de tener la verdad o obtener la verdad, y es de Dios y su palabra. So the question really is, you can phrase it different ways, lo pueden poner de diferentes maneras, pero la pregunta realmente es, ¿por qué suceden cosas malas y a personas buenas? Why do bad things happen to good people? Why do innocent people suffer? ¿Por qué sufren personas inocentes? And we want to address that today because of what we've been seeing and hearing in the news with the Texas floods. Queremos mencionar y hablar de eso porque hemos escuchado de los diluvios del estado de Texas en las noticias. Why does God allow national and worldwide tragedies? ¿Por qué permite a Dios tragedias nacionales y mundiales? I think we can all say that we've lived through things like this. Creo que podemos mencionar que hemos vivido por estos tipos de cosas. I don't mean that you've firsthand been in a flood. No quiero decir que usted ha estado en un diluvio. But I think we connect when it happens during our time. Creo que conectamos cuando sucede en nuestros tiempos. And different generations have had different connections with different tragedies. Diferentes generaciones han tenido diferentes conexiones con diferentes tragedias. For example, and you'll see some pictures here on the screen in a minute, van a ver en un minuto unas fotos aquí donde diferentes generaciones han conectado con diferentes tragedias porque han vivido en esos tiempos. Simply because they've lived during these times, we've connected, or you've connected through these different tragedies. The first one that I want to start with is World War II. La primera que quiero empezar es la Guerra Mundial Segunda. I know that generation is leaving us. Yo sé que esa generación poco a poco se nos está yendo. But we have that generation that was a worldwide event. And it was a tragedy. War is always a tragedy. We never want war. Nunca deseamos la guerra, pero fue una tragedia mundial. Y esa generación lo vivió. And then the next one, at least, and there's a ton of things I could have put. Puede haber puesto cienes de cosas. But I just chose a couple. Next is a war itself as well in Vietnam. También en la guerra de Vietnam captó la atención de todo el mundo. It captured the world's attention. It involved our nation. Involucró también nuestra nación, just like World War II, así como la Segunda Guerra Mundial as well. When I was in third grade, I connected with this because I was in third grade and I was watching. Well, I think I was in fourth grade when it happened. Conecté con esto mucho también porque yo estaba en el cuarto grado en la escuela cuando sucedió. With the spaceship exploding, the Challenger exploding, cuando explotó el Space Shuttle. Yo estaba de NASA, yo estaba en el cuarto grado cuando sucedió. I think we connected because there was a teacher going to space. Conectamos porque había una maestra que iba a ir al espacio. And they had it in every TV across the nation. Pusieron televisiones en cada clase de la nación. So it's amazing how every child in that generation saw this tragedy in real time. Es maravilloso como cada estudiante en esta generación vio la tragedia en el tiempo actual. Vieron a inocentes
explotar enfrente de sus ojos. And I think our nation suffered through that. Creo que la nación también sufrió a través de eso. A little bit more recent, but not too recent, 9/11, un poco más reciente, no tan reciente, pero el 9/11. And many people, churches got filled afterwards. Las iglesias se llenaron después because we didn't know what was happening. No sabíamos lo que estaba pasando, and people were scared. La gente estaba asustada. And that's natural, es natural eso. And then a little bit more recent, we have Hurricane Katrina that just blew everything in that area out of the water, literally. I mean, it just inundated. El huracán Katrina, donde también captó la atención de la nación. It also captured the attention of our country. Locally, on August 3rd, 2019, localmente, el 3 de agosto, el 19, we have the Walmart shooting, el tiroteo de Walmart, donde I think we all know where we were that day. If you lived in El Paso in 2019, si tú vivías en El Paso en 2019, you knew where you were when it happened. Sabes dónde estabas cuando empezó a suceder. When the notifications started coming in, empezaron a entrar las notificaciones, and no podías creerlo. You couldn't believe what was happening. At the time, we had a member of our church, and her mother was there. En ese tiempo había una miembro aquí en la iglesia donde su mamá estaba allí en la tienda, y nomás nos contó ella. She told us, y nomás le decía en el teléfono, she just told her on the phone, córrele mamá, córrele, run mom, run. Something that we connect with, especially here, algo que conectamos especialmente aquí en esta ciudad. In 2020, COVID hit, and that eventually captured the attention of the world. El COVID pegó en 2020 y captó la atención de todo el mundo. And then more recently, of course, the Texas floods, y más reciente, las inundaciones de Texas. These are just some examples. Estos solamente son algunos ejemplos de preguntas que surgen que no podemos contestar, questions that rise that we just can't answer, that we have difficulty answering our children when they ask. Tenemos dificultad contestando cuando nuestros hijos nos preguntan a nosotros, because we don't have the answers, porque nosotros no tenemos las respuestas. But as people of God, with the Word of God at our disposal, pero como personas, hijos de Dios, con la palabra de Dios disponible, I think that we should have answers. Creo que debemos de tener respuestas. We shouldn't shy away from these topics. No debemos de evitar estos temas because they're difficult, porque son difíciles. We should dive into the Word of God more. Debemos de meternos a la palabra de Dios más para escuchar de la voz de Dios, to hear God's voice, so that we can have answers. We have the God of all comfort. Tenemos el Dios de el consuelo, de paz. And in these moments where we need peace, y en estos momentos donde necesitamos la paz, where we need comfort, donde necesitamos consuelo, and we need to be able to give it to others, tenemos como pueblo de Dios, tenemos que también poder ofrecer la paz a otros. And when others who don't know God, cuando los demás que no conocen a Dios, they ask us for answers, nos preguntan a nosotros por respuestas. Do we have the answer as the people of God? Tenemos la respuesta como el pueblo de Dios. We should, debemos. But as a church and the leadership of the church, como iglesia y como liderazgo de la iglesia, we should do our best to equip you. Debemos de hacer lo mejor para equiparlos. Now, you should look on your own, but we should help. Debemos de todos buscar por sí mismo, pero como iglesia debemos de ayudar. Did you know that Jesus spoke about mass casualties as well? ¿Sabía usted que hay algo en la Biblia donde Jesús habló de este tema? He talked about a mass casualty event. Habló de un evento donde hubo pérdida de vida masiva. I'm going to ask that you turn with me to Luke 13. Voy a pedir que usted busque en su Biblia en Lucas 13.
If you don't have your Bible with you or don't have one, si no tienen su Biblia o no la tienen con usted, you're more than welcome to get next to a Christian. Con toda confianza, acércase a un cristiano que tiene una Biblia. Luke 13:4-5, Jesus is talking to people. Jesús está hablando aquí en Lucas 13, en el versículo 4 y 5. And this is Jesus saying this, es Jesús hablando, and he says, or those 18 that the tower of Siloam fell on and killed, do you think they were more sinful than other people who lived in Jerusalem? ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? And he answers, y contesta, no, I tell you, les digo que no, but unless you repent, you will all perish as well. Les digo que no, de la misma manera, de todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Apparently, we don't know much else. Realmente no conocemos más. But we know there was a building, a tower, pero sabemos que había una torre. And I would imagine that in cities back in those days, me imagino que en las ciudades en aquellos tiempos, if 18 people died at the same time, it was a tragic citywide event for the nation even. Creo que si 18 personas pierden su vida en una torre en aquellos tiempos, era un evento de toda la nación. Everybody knew. That's why Jesus said it. Por eso lo dijo Jesús, porque todos sabían. They all knew the event. Just like right now, if I say the towers fell in 9/11, así como si yo dijera las torres que cayeron en 9/11, I don't have to explain it. No lo tengo que explicar. And Jesus didn't have to explain because it was something that was current. And 18 people lost their lives. Y 18 personas perdieron su vida en un instante, in an instant. And Jesus talks in verse 5, and he explains, maybe he doesn't explain it, but I think he addresses what our attitude should be. Quizás no lo explica, pero creo que Jesús se refiere a cómo debe de estar nuestra actitud. Look, just to point out a couple of details, para mencionar algunos detalles. When people asked about a disaster that killed innocent people to Jesus, cuando la gente empezó a pedir respuesta a Jesús de un desastre que mató a personas inocentes, they didn't cause the building to fall, no causaron el edificio que cayera, but he challenged their assumptions, pero retó las expectativas que ellos tenían. That suffering is always the result of sin, que el sufrimiento siempre es el resultado del pecado. They didn't die because they were being punished of sin, no fueron castigados en esa torre, en ese tiempo que murieron porque era un resultado del pecado o una consecuencia del pecado. This passage implies that tragedy can happen to anyone. That's what Jesus is saying. Este pasaje nos dice o implica que Jesús está hablando de que las tragedias suceden a cualquier persona. Sin or no sin, pecado o no pecado. They're just things that happen. Son cosas que suceden. But regardless of their moral standing, no le hace su posición moral. It makes them redirect their question, los hace a reflejar de una manera diferente, quizás preguntar una pregunta diferente. From why them, de por qué ellos, to what does this mean for me, a la pregunta, ¿qué significa para mí? Because it's too late for them, porque es muy tarde para ellos. But Jesus addresses the real issue. Jesús habla del tema real.
Pero si ustedes no se arrepienten, but if you don't repent, it's too late for them, but if you don't repent, you will die like them. Vas a morir como ellos. Maybe not in the same way. Quizás no de la misma manera. But they will go to the same place. Pero van a ir al mismo lugar. So, Jesus addressed this. But I want to use scripture a little bit more in detail. Quiero usar la escritura un poquito más en detalle. To address the sovereignty of God. Para mencionar la soberanía de Dios. The title of the message is How Could This Happen and Why? El título del mensaje es ¿Cómo pudo suceder esto y por qué? The answer is the sovereignty of God. La respuesta sencillamente es la soberanía de Dios. The definition of sovereignty is power and authority. And it's not just power and authority, it is all power and authority. La definición de soberanía es poder y autoridad. Pero no nomás poder y autoridad, la definición es todo poder y autoridad. And when we say God is sovereign, we're saying God has all power and authority. Cuando declaramos que Dios es soberano, estamos declarando Dios tiene todo poder y toda autoridad. And because he has those two things, he has all control. Y porque tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, significa que él tiene todo el control. He has knowledge of everything. Tiene conocimiento de todo. He knows when the leaves fall from the tree and how many hairs we have on our head. Él conoce cuando caen las hojas y cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Even though now, some of us have less, aunque algunos de nosotros tenemos menos. The first point that I want to make is that he sends the attitude that we should have. El primer punto que quiero mencionar, la primera actitud que debemos de tener when we talk about these tragedies, cuando hablamos de esas tragedias, and our questions about them, y nuestras preguntas hacia ellas. He sends rain on both. Envía lluvia sobre ambos. He sends rain on both, the good and the bad. Envía lluvia sobre los buenos y los malos. Matthew 5:45, if you'd be so kind to turn with me there. We're going to go through a lot of scripture really quick. Vamos a empezar a darle un poquito de gas aquí en las escrituras. Mateo 5:45. Scripture says in Matthew 5:45, la escritura dice en Mateo 5:45, so that you may be children of your Father in heaven, for he causes his sun to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and the unrighteous, para que sean hijos de su Padre y que está en los cielos, perdón. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. So one of the answers is that good and bad happens to good and bad people. Una de las respuestas, actitudes que debemos de saber y tener es que bueno y malo suceden a buenos y malos. Good people have good times too. And they have bad times. Personas buenas tienen tiempos buenos y tiempos malos. And bad people have good times and bad times too. Personas malas también tienen días buenos y días malos. So we can't declare that God is unfair. That's what the scripture is telling us. Esto es lo que declara esta escritura. No podemos declarar que Dios es injusto porque Él trata a la humanidad igual. He treats humanity the same when it comes to good and bad, cuando viene a bueno o malo. Now, you can start dissecting that. Puedes empezar a verlo en detalle. And you could start being the judge. Y puedes empezar usted a ser el juez. But then we forget what we already declared. Y entonces nos olvidamos de lo que apenas acabamos de declarar. That he is the one who has all the power and authority. Que Él es el que tiene todo el poder y autoridad. And scripture says that he causes good and bad on the good and bad. Él da lo bueno a los buenos y los malos.
Our second point this morning, el segundo punto en esta mañana es, His ways are higher. Sus caminos o maneras son más altos. Can you turn with me to Isaiah 55, 8 and 9? Pueden voltear conmigo a Isaías 55, 8 y 9. And while you have time to look at that, mientras buscan eso, I want to remind you that we have our mobile app. You can find on the mobile, on the App Store and on Google Play. And our notes are there, but they're also here in person. Aquí tenemos las notas en persona, en papel, pero también tenemos las notas en la aplicación de la iglesia que usted puede ver en su celular por Google Play y el App Store. Isaías 55, 8 y 9. Isaiah 55, 8 and 9. And every scripture citation is there on the notes. Y también cada cita está en las notas también. Isaiah 55, 8, 9, Isaías 55, 8 y 9. It says, "For my thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways. This is the Lord's declaration. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor." Look at verse 9, mira el 9. "For as heaven is higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra." So not only does Scripture point out that He sends good and bad to everyone, or I shouldn't say that sends bad, but allows good even on the bad. No solamente la Escritura nos dice que también permite lo bueno que venga a los malos. But whatever He does, pero lo que hace, His ways are higher, sus maneras, sus caminos son más altos. His thoughts are higher than ours, sus pensamientos más altos que los de nosotros. But then we start getting into scripture like Deuteronomy 32, 35. Empezamos a ver escritura como Deuteronomio 32, 35, donde Dios dice, where God says, "Vengeance and retribution belong to me." Donde dice Dios, "Mía es la venganza y yo pagaré." We don't like things like that. No nos gusta como eso, because we like to pay evil for evil, porque nos gusta pagar malo por malo. If somebody does something bad to me, si alguien hace algo malo a mí, I want to have the right to do something bad to them. Quiero tener el derecho de hacer algo también a ellos. But God reminds us, I have the power and I have the authority, and I will give them what they are worthy of. Pero Dios nos recuerda, yo soy el que tengo el poder y la autoridad, y yo les voy a dar lo que ellos merecen. What happens when we take vengeance upon ourselves? ¿Qué sucede cuando tomamos la venganza sobre nosotros? What is actually happening there? ¿Qué es actualmente lo que está sucediendo? When God said, "Vengeance is mine," donde Dios dice, "La venganza es mía," but you take the place and you do the job, tú tomas el lugar y tú tomas la venganza. What are you actually doing? ¿Qué estás haciendo actualmente? You're moving Him out of His position of high, of being God. Lo mueves de posición, de lo alto, de Dios. Y tú te pones en su lugar. You put yourself in that place and declare yourself as the one who has the power and the authority. Tú te declaras como el que tiene el poder y la autoridad. Because I know better, even though the Lord says the vengeance is mine, aunque diga el Señor, la venganza es mía. That's a dangerous place to be, taking the place of God. Un lugar muy difícil y fuerte de estar tomando el lugar de Dios.
There's a story in Matthew chapter 20. Hay una historia en Mateo 20. I'm going to ask that you go there with me too. Voy a pedir que también vaya. I said that we were seeing God's word, not man's word. Dije que íbamos a ver la palabra de Dios, sino la palabra de hombre. Mateo 20, Matthew 20. The story is from 1 to 16. La historia es de 1 al 16. But I'm going to recap for you, and we're just going to read 13 through 16. La historia es del 1 al 16, pero voy a darle una versión breve y vamos a leer del 13 al 16. This is a story that Jesus teaches where there's workers looking for work. It reminded me of the agrícolas. Esta es una parábola, una historia que Jesús menciona donde hay trabajadores y no tenían trabajo. They didn't have work. Maybe they were in downtown, quizás estaban en el centro, they were in the market. And the Bible says that this vineyard owner, que este dueño de esta viña, fue in the morning, en la mañana, and he got workers to work in his vineyard. Consiguió trabajadores que trabajaban en el campo, en la viña. And then he agreed, and they agreed to get paid one denarius. Ellos empezaron a hablar de la transacción y dijeron, por un denario voy a trabajar. And he said, les voy a pagar un denario. And back then, a denarius basically counted as a day's wage. That's what people got paid in a day. So it's like if we said nowadays $100 as an example. Como ejemplo, un denario es lo que se pagaba un día, un sueldo de un día. So como ejemplo voy a usar $100. Si llevo a alguien al campo, le voy a dar $100 ese día. We'll call that the denarius. Le vamos a nombrar eso el denario. And he agreed to them with that. Y estuvieron de acuerdo. But then the story says that he went back at noontime, pero la historia dice que regresó a la mitad del día, a la mediodía. And then he got more workers. And he agreed to them for the same amount. Y tuvo el mismo trato con ellos por la misma cantidad. And then the Bible says that he went again at 3 o'clock. Y la historia dice que regresó a las 3 and he was going to pay them the same. And they agreed to work. Estuvieron de acuerdo por el mismo pago y a ir a trabajar. And then the story says at 5 o'clock he went and did the same thing. Y a las 5 regresó y hizo el mismo trato con otros trabajadores. And the story goes, la historia va de cuando regresaron and they were going to get paid, cuando iban a ser pagados, dijo que voy a pagar los últimos primero. I'm going to pay the latest ones first, so that the first ones got paid at the end. Los primeros que empezaron a trabajar todo el día, los pagaron al final. Now remember, everybody got paid the same. Recuerden, todos se pagaron igual. But why did he do this? Pero ¿por qué lo hizo de esta manera? So that the ones that worked all day, and this is just a story, nomás es una historia que mencionó Jesús. But in his story, he wanted to prove a point. Quería mencionar sobresalir este punto. The workers that had been there all day, los trabajadores que ya habían estado todo el día, los pagaron al final. They paid them at the end. So they got to see and hear what others got paid. Vieron y escucharon lo que los demás trabajaron. They were in the field, they were at the vineyard, so they know when they got there. Ya estaban en la viña trabajando. A mediodía llega la van y empiezan a trabajar. Y luego a las 3 llegan otros. At 3 more come. And then at 5 y a las 5 llegaron los demás. The ones that had been there all day knew exactly what was happening. Sabían exactamente lo que estaba pasando. And then when they all got paid, y luego cuando les pagaron, and they saw them get paid, they complained, empezaron a rezongar. Right? Look at what it says. Let's go to 13. Mira lo que dice el 13. He replied to one of them, friend, I am doing you no wrong. Didn't you agree with me on a denarius? Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga?
take what's yours and go. I want to give this last man the same as I gave you. Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Don't I have the right to do what I want with what is mine? Are you jealous because I am generous? Es que no tengo el derecho de hacer lo que quería con mi dinero, o te da envidia que yo sea generoso. So the last will be first and the first last. Y así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Jesus said this story because he wanted to give us the same picture he gave us with the tragedy of the 18 people that died. The same thing with vengeance is mine. Es la misma actitud, la misma enseñanza de la torre donde murieron 18. And how he reacted at the end, y cómo reaccionó Jesús al final, la lección que les dio, the lesson that he gave them. The same lesson as the vengeance is mine, la misma lección de que la venganza es mía. These workers didn't have a right. Estos trabajadores no tenían el derecho de quejarse, to complain. Because it was not their vineyard, porque no era su viña. They didn't have the power and authority, no tenían el poder ni la autoridad. Psalm 115:3 says that he does as he pleases. If you have it, you can go there with me. Si usted la tiene, Salmo 115:3, puede ir ahí conmigo. Dice, it says, our God is in the heavens. And look at what it says. Mira lo que dice. He does all that he pleases. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Y dice, y puede hacer todo cuanto quiere. Romans 9:21. Ve conmigo a Romanos 9:21. The potter having the right over the clay. El alfarero teniendo el derecho sobre el barro. 9:21 Romanos 9:21. It says this, dice esto. Or has the potter no right over the clay to make the same lump one piece of pottery for honor and another for dishonor? ¿No tiene el derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Again, going with the theme, una vez más, his ways are higher than ours. Sus caminos son más altos. This means that, brings us to our third point, nos trae al tercer punto, that the end must mean this. El final quiere decir esto. We must surrender and trust God. Debemos rendirnos y confiar en Dios. But there's a problem. Pero hay un problema. If it was this simple, I would have started with this and finished with this. Si estuviera fácil, hubiera empezado con esto y terminado con esto. And the sermon would have been 1 minute. Y el sermón sería 1 minuto. But there's a problem. Pero hay un problema. Y los que se están durmiendo, and those that are falling asleep are like, oh, stupid problem. Ah, mugre problema. Because of the problem, you had to hear me for half an hour. Por el problema, tuvieron que escucharme por media hora. Proverbs 19:21, Proverbios 19:21. Trusting and surrendering to God is not easy. Someterte o rendirte y confiar en Dios no es fácil. It's simple, but it's hard. Fácil, pero difícil. O mejor dicho, sencillo, pero difícil. Proverbs 19:21, Proverbios 19:21. Many plans are in the human heart. Dice
Many plans are in a person's heart, but the Lord's decree will prevail. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al fin prevalecerán los diseños del Señor. But the first part is what I'm talking about. La primera parte es lo que estoy hablando. The problem is us. El problema somos nosotros. Our heart has plans for how things should be and how things should go. Nuestro corazón es lo que tiene planes para cómo deben de ser las cosas, cómo deben de ser y deben de ir las cosas. And when things don't go according to our heart, cuando las cosas no van de acuerdo a nuestro corazón, we have a problem, Houston. Tenemos un problema. Think about this. Piensa en esto. Have you ever complained when things go your way? Piensa en esto. ¿Hay alguien en la historia de la humanidad que ha rezongado cuando las cosas van a su manera? Who complains when things go their way? ¿Quién va a decir algo cuando las cosas van como les gustan? When the radio station plays the song you want, you don't change it. Cuando la estación, el radio toca el canto que te gusta, no le cambias. But that boring song, pero ese canto que te hace dormir, le cambias, you change it. And when God doesn't do things or allow things to go according to our plans, cuando Dios no permite que las cosas sucedan como nosotros queremos. Now we started talking about tragedies. Empezamos a hablar de tragedias. Those aren't according to anybody's plans. Las tragedias no están de acuerdo a los planes de nadie. Nobody wants that. Nadie quiere eso. But they happen, pero suceden. I was presented a question one time. Me presentaron una pregunta una vez, and I thought, I'm going to use that in a preaching one day. Dije, voy a usar eso en una predicación un día. Look, think this way. Sometimes we have to change the way we think. A veces tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. Because those workers that complained to that owner, esos trabajadores que empezaron a rezongar del pago de los demás al dueño de la viña, they were not thinking about their contract and their wage. They were thinking outside of what belonged to them. Ellos estaban pensando fuera de lo que les pertenecía. Estaban pensando de algo más, algo fuera de su control, something out of their control. And when we start to complain about national disasters and natural disasters, cuando empezamos a quejarnos de tragedias naturales o nacionales, empezamos a pensar de la injusticia. We start to talk and think about injustice. And we forget in whose hands is all the justice. Empezamos a olvidarnos de en quiénes manos está toda la justicia. Who's the potter that gets to determine what's right and wrong? ¿Quién es el alfarero que determina lo que es bueno y malo para alguien o alguien más? Who's right for this person or that person? Parents have an advantage in this setting. Los padres tienen una ventaja de esta situación. Because what parent hasn't encountered a situation? ¿Qué padre no se ha encontrado con una situación donde los hijos no entienden, where the kids don't understand? They don't understand why they have to have a bedtime or brush their teeth or not eat candy all day. No entienden por qué te tienen que acostar a cierta hora, por qué no pueden comer dulces por la cena y por qué they don't understand, no entienden. Ya de joven, as a teenager, they understand, they just don't like it. Como joven, entienden, pero no les gusta. That's a different story, es algo diferente. Pero como niños, but as kids, they don't understand why they can't go to the Western Playland every day or Disneyland every year. No entienden los niños por qué no pueden ir a Disneylandia todos los años
o a Western Playland o al parque todos los días. They don't have the ability to, so they complain, no tienen la habilidad. So, ¿qué hacen? Se quejan. Let's not fall into that position because we know Dad better than that. No caigamos en esa posición porque conocemos a papá mejor que eso. The kids might get mad at Dad unjustly. Quizás los niños se enojan con papá injustamente. But as children of God, pero como hijos de Dios, we shouldn't get mad at Dad because we know He's always right. Como cristianos, hijos de Dios, no nos debemos de enojar con los resultados de Dios porque sabemos que Él siempre está en lo correcto. Can we answer those tragic questions? ¿Podemos contestar esas preguntas de tragedias? The answer simply is no. La respuesta sencillamente es no podemos contestar. But we can trust God. Pero sí podemos confiar en Dios. We must surrender to His will. Debemos de someternos a la voluntad de Él. Like the child who ultimately has to surrender to the father and the mother. Como el hijo que últimamente al final tiene que rendirse a papá y mamá. And then we see a miracle. Y luego vemos un milagro. They don't get candy for dinner. No pueden comer dulces para la cena. But a miracle happens. They grow up with teeth. Sucede un milagro. Crecen con dientes. A miracle happens. They don't skip school every day. And when they're old, they're responsible and have a job and make money. No fallen a la escuela todos los días como quieren, pero un milagro. Crecen responsables, ocupan un trabajo y tienen dinero. Let's not be that child that doesn't trust God. No seamos esos niños que no confían en Dios. So how do we answer the world? Entonces, ¿cómo le contestamos al mundo en tiempos de dolor, in times of hurt? The same way we should answer it ourselves, de la misma manera que debemos contestar nosotros. His ways are higher than mine. Sus maneras son más altas que las de mías. His thoughts and His roads are better. Sus caminos, sus pensamientos son mejores que los míos. And I will submit and trust. Voy a someter y confiar en papá, en the Father. But we said there's a problem, pero dijimos que hay un problema. The closer that tragedy is to us, entre más cerca la tragedia a nosotros, más tenemos, según nosotros, el derecho de enojarnos con Dios. The closer that the tragedy is to us, according to us, the more right we have to get mad at God. Why did this happen to me? ¿Por qué me sucedió esto? You've gone through tragedies. Tú has pasado por tragedias. Some of them are silent, algunas muy silenciosas, where nobody knows the prison you're in, donde muchos no conocen en qué prisión te encuentras. Nobody really understands the depth of the pain. Nadie realmente entiende la profundidad de dolor. They tell you, get over it. Te dicen, ya hace mucho tiempo, ya olvídate. But they don't feel what you're feeling. No sienten lo que tú sientes. And to be perfectly transparent, para ser muy transparente, many of you don't know. Some of you do have your own prison like me and Lulu have, where we've felt the pain and the loss of somebody that we never knew.
Quizás muchos no tienen el mismo caso y yo sé que muchos sí tienen la misma experiencia donde te duele el corazón, te duele el alma porque perdiste a alguien que nunca conociste. You were given a little sonogram, te dieron una foto. You were told that there was a life growing inside of you. Te dijeron que había una vida creciendo en ti. And like that, it was taken away. Y así se te quitó. Everybody has a pain and a tragedy. Todos tenemos dolor y tragedia. But don't fall into the temptation of not surrendering and trusting God. No caigas en la tentación de no rendirte y confiar en Dios, because God is a good God, porque Dios es un Dios bueno, and His ways are higher than ours, y sus maneras mejores que nosotros. I'm going to invite you to rise to your feet. Voy a invitarte que te pongas sobre tus pies. Why do tragedies happen? ¿Por qué suceden las tragedias? I will continue to answer, I don't know. Voy a continuar a decir, no sé. But I don't say it with a fist to heaven, pero no lo digo con un puño hacia el cielo. I don't know why things happen like that. No sé por qué suceden las cosas así. I have learned through God's word and His Holy Spirit. He aprendido a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios to say, I don't know why it happens like that. No sé por qué sucede.